creo que el, el caso más ejemplificativo que existe con relación al derecho de la mujer y al derecho a la presunción de inocencia que ustedes pueden observar es el caso del futbolista Dani Alves. Ustedes saben que el día de ayer, Dani Alves en la mañana de aquí, en la tarde de Cataluña, fue absuelto por el tipo penal de violación. Entonces, ahora hay un gran sector, tanto del lado de las feministas como del lado de la gente que se dedica al estudio de derechos humanos, así como el tema digamos, de la percepción pública, el haber absuelto a esta persona está generando muchas opiniones encontradas, principalmente porque en expresiones de la víctima dijo que el día de ayer se sentía como si hubiese pasado el mismo día en que ocurrió el hecho, es decir, está connotando una revictimización. Sin embargo, ahí hay algunas inconsistencias que deben tomarse en cuenta, principalmente porque la emisión de la sentencia es básicamente por insuficiencia probatoria. Es decir, solamente de acuerdo al Tribunal de Cataluña, consideró que la psicología del testimonio, bajo esos lineamientos, no tenía credibilidad la víctima. Entonces, y tratan de robustecer el hecho con algunos videos donde se ve claramente que tanto el futbolista como la víctima están bailando y se ve que uno se mete al baño y luego le sigue la otra persona y posteriormente salen y siguen conviviendo. Entonces, esos son los argumentos que consideró el Tribunal de Cataluña para considerarlo absuelto. Sin embargo, la Asamblea de Cataluña, que era el Tribunal de Enjuiciamiento, había resuelto que era culpable en virtud de que no solamente era el dicho de la víctima, sino porque habían encontrado indicios biológicos en el cuerpo de la víctima que correspondían al victimario. Entonces, pareciera ser que estuviese encuadrado porque había el señalamiento, había la prueba psicológica y había también el indicio biológico. Entonces, con eso, pues, al menos en el caso mexicano, pues hubiese sido una sentencia condenatoria totalmente cantada. En el caso español no fue así, sino que eh, el, el Tribunal de Cataluña consideró que las reglas de la psicología y las bateas psicológicas no eran suficientes para acreditar el hecho, en virtud de que hay muchos factores y yo creo que algunos de ellos han de haber sido la falta de descripción de la metodología, digamos, en la cuestión de ese, de ese hecho. ¿Sí? Entonces, ahorita estaba viendo el tema de las redes sociales y hay opiniones a favor y en contra. Incluso varias feministas consideran que hubo violaciones graves a sus derechos humanos. Sin embargo, una feminista me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque dice que el tribunal está resolviendo. El tribunal está resolviendo con base a una jurisdicción basa, de, basada en una percepción de protección a los hombres, es decir, bajo una percepción de misoginia.
Sin embargo, la integración del Tribunal de Cataluña son 3 magistradas y un magistrado. Es decir, al menos con eso buscaban garantizar el tema de la perspectiva de género. Por otra parte, en este mismo caso, también alguna de las feministas dice que el hecho de que no se le haya creído a la víctima no es culpa de la víctima, sino más bien es una violencia institucional porque las mismas instituciones no agotaron todas las diligencias para el total esclarecimiento de los hechos. Es decir, si las bateas psicológicas no eran suficientes, es culpa del propio Estado y no de la víctima misma. ¿Sí? Entonces, por eso ahí considera que hay esa violación a los derechos humanos. Sin embargo, también hay algunos criterios de la propia Organización de las Naciones Unidas donde hace referencia a la máxima protección de los derechos de las mujeres y alguno de los factores también tiene que ver con la cuestión de la credibilidad, ¿sí? Es decir, ahí el tema de la imagen, el tema de la presencia, el tema del prestigio que tienen las personas, en cierta manera, pueden influir también en las decisiones judiciales, ya sea a favor o en contra. Entonces, ahí debemos tomar en cuenta esas cuestiones para, para efecto de que no haya ningún tipo de controversias en tratar de equiparar el derecho de la presunción de inocencia que tenía el victimario con el derecho de acceso a la justicia y la perspectiva de género que tiene la víctima. Entonces, ahí sí podemos a ustedes encargarles que analicen cuidadosamente, digamos, los datos que periféricamente están circulando en los medios de comunicación. Sí, créanme que si fuese en México, digamos, que hubiese ocurrido esta situación, si en México hubiese ocurrido esta absolución, créanme que hubiese sido una cuestión mediática bastante complicada. Principalmente porque hay un criterio de populismo punitivo que viene a influir sobre las decisiones judiciales. Es decir, aquellas personas que les gusta litigar en los medios de comunicación y en las redes sociales, pues en cierta manera influyen sobre la decisión de los jueces. ¿Por qué? Porque en un caso relevante, evidentemente no se le puede resolver de distinta manera porque habría un linchamiento mediático. Ustedes se acordarán hace algunos días donde hubo digamos, una absolución que dio un tribunal de enjuiciamiento por un delito de abuso sexual. Entonces, ahí inclusive cambiaron al juez de adscripción y estuvieron a punto de destituirlo. Y ahí podemos ver que se adoptó el criterio general en todo el Estado de México de que en casos de delitos contra las mujeres o contra niñas, niños o adolescentes, estaba prohibido absolver.
¿sí? Es decir, hay una indicación por parte de la presidencia del tribunal a raíz de este tipo de asuntos de que hay una prohibición expresa y no está por escrito, pero sí está de manera verbal y fue en una reunión de jueces que hubo en Toluca, donde estuvo el secretario de gobierno y el anterior presidente del tribunal, y fue muy categórico en esa reunión con todos los jueces, que tenían una prohibición expresa de absolver. No importaba el cauce de las pruebas y no importaba de quién se tratase, digamos, de la suficiencia o no probatoria que existiese. Entonces, a raíz de esa reunión, eh, pues no hay absoluciones en el Estado de México cuando se trate de este tipo de delitos. Y aun cuando hay insuficiencia probatoria, aun cuando se demuestre que se está mintiendo, aun cuando se demuestre que solamente hay un solo señalamiento, a pesar de eso, la indicación expresa es no absolución, todas condenatorias. Entonces, eso ha repercutido porque muchas personas basta con el señalamiento de una mujer para que sean privados de la libertad y no tienen ninguna posibilidad de absolución. Además, también modificaron el Código Penal del Estado de México, indicando que tienen prohibidísimo también otorgar beneficios preliberacionales. ¿Sí? Entonces, la sanción que se le imponga va a ser la única y hay una prohibición expresa respecto a este punto. Entonces, esto repercute y claro, afecta gravemente el funcionamiento del sistema judicial mexicano porque no hay una independencia funcional del juzgador. ¿Sí? Es decir, los jueces no tienen capacidad de decisión. Los jueces solamente se están convirtiendo en recopilador de pruebas y en emisores de resoluciones que básicamente están sustentados en el planteamiento de la fiscalía. Inclusive pueden ustedes ver en fuentes abiertas un periodista de Sonora donde dice que los jueces del estado de Sonora eh, están a disposición de lo que indique la fiscalía. ¿Por qué? Porque muchas veces, y ya se ha demostrado expresamente, de que las mismas pautas que lee la fiscalía eh, es íntegro el, en la pieza escritural de una sentencia o de un auto de vinculación a proceso. Inclusive pareciera ser que los jueces al momento de emitir su resolución están, están dictando una resolución, pero basado a la literalidad de lo que marque la fiscalía. Y claro, todo eso viene a afectar el tema de la presunción de inocencia. Sí, apenas, por ejemplo, hubo un caso en esta semana, es decir, el día viernes, en donde en mesa de seguridad se presenta un caso de una persona que le dictan auto de no vinculación a proceso por homicidio. Entonces, claro, llama la atención porque estuvo 9 meses y un día preso. Entonces, al momento de revisar el expediente, pues efectivamente le habían otorgado un amparo. Sin embargo, hay instrucciones para iniciarle procedimiento administrativo al juez de amparo que lo otorgó, el juez de distrito, para efecto de que sea cesado de manera inmediata. Sin embargo, al analizar el caso, nos damos cuenta que en efecto el juez de amparo otorgó dicho amparo, pero la fiscalía no impugnó, no interpuso el recurso de revisión. Y ustedes saben que por una lógica natural, por digamos, por un principio básico de derecho, aquellas personas que no impugnan, pues tienen por consentidos el acto. Es decir,
ya no se puede hacer nada porque las partes procesales, en ese caso el Ministerio Público del Fuero Común o en su caso el asesor jurídico de la víctima, pudieron haber interpuesto el recurso de revisión y no lo hicieron. Entonces, evidentemente se está consintiendo dicho acto y por tanto no debe generarle un tema de responsabilidad a al órgano jurisdiccional. Sin embargo, mediáticamente lo van a acabar. ¿Por qué? Porque lo sacan en medios de comunicación, lo sacan en temas de redes sociales y con eso justifican que efectivamente se está realizando, digamos, correctamente bien el trabajo. Sin embargo, pues ahí hay un tema que se puede generar amplias discusiones, que es precisamente el tema de la presunción de inocencia ante el populismo punitivo. Hay que estudiar mucho estos factores porque ahora la popularidad es lo que está dominando sobre el factor de la justicia. Inclusive se dice que cuál sería mejor emisión o pronunciamiento, el tema de el jurado popular por jueces legos, es decir, por la misma población, y que sean elegidos a través del padrón de electores, o en su caso el tema de los jueces elegidos por elección popular. Sí, ustedes saben que, por ejemplo, en el caso de Argentina, está el proceso de implementación del jurado popular en toda la República. Es decir, están quitando a los jueces de enjuiciamiento que son expertos y están poniendo que la misma población que se elija a 12 personas del padrón electoral y que ellos vayan y resuelvan y el juez solamente va a individualizar la cuestión de la pena. Entonces, con eso están diciendo que están democratizando la justicia. Incluso hay procesalistas como Alberto Binder, donde dice que el jurado popular es la mejor forma de democratización de la justicia. Ahora bien, nosotros tenemos el tema de la elección popular de los jueces. También tanto los senadores, el presidente de la Cámara del Senado, así como la propia presidenta de la República, creen que el 1 de junio vamos a tener un tema de democratización de la justicia, que consideran que la elección de los jueces mediante voto popular es la mejor forma de juzgar a una persona. ¿Sí? Entonces, sin embargo, ahí cómo van a colisionar este tema de derechos, pues evidentemente tanto el jurado popular como los jueces de elección popular no se van a basar bajo principios técnicos, sino que es altamente factible de que puedan juzgar bajo principios o bajo contextos totalmente eh, inducidos por la población en general. Es decir, la opinión de la población que no es experta en temas de derecho son los que van a decidir sobre una resolución judicial y van a decidir sobre la libertad de las personas. Entonces, esa es una grave afectación al tema de los derechos humanos. Sí, entonces, no pierdan de vista estos factores, no pierdan de vista de que los derechos humanos no deben categorizarse como antiguamente se hizo desde la creación del Ombudsman en Suecia hasta la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1993 en México, pues todos esos factores antes se habían considerado como una parte técnica, pero ahora se consideran como una parte política. Incluso ustedes pueden ver por fuentes abiertas el comunicado de la propia presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde dijo expresamente que la prisión preventiva oficiosa
no viola el derecho de las personas. ¿Sí? Es decir, si ya lo consideró que la presidenta de la comisión de que no viola derechos humanos, entonces ahí está la instrucción directa para todas las comisiones, tanto nacional como estatales, de no otorgar recomendaciones cuando se trate de aplicar prisión preventiva oficiosa. ¿Sí? Es decir, ya no es de que se quiera o no se quiera, es una cuestión, digamos, tanto política como de percepción personal que está influyendo en las decisiones no solamente judiciales, sino también en las decisiones en materia de derechos humanos. ¿Sí? Entonces, el hecho de estar emitiendo recomendaciones a derechos humanos ya se considera que no hay una violación como tal, porque incluso hay un comunicado oficial de la presidenta de los derechos humanos, que es la encargada de la protección de esos derechos a nivel nacional, y que está, digamos, previsto para que ningún visitador vaya en contra del pronunciamiento de la propia presidenta de la comisión. También, por otra parte, ustedes saben que hace 2 semanas salió un criterio jurisprudencial que en la obtención de muestra biológica o la obtención de muestra de voz, aún en contra del imputado, no implica un acto de tortura y tampoco implica la violación a derechos humanos. Esto quiere decir, y seguramente se va a extender a todos los factores, que, por ejemplo, haya audios y videos y la fiscalía quiere hacer una confronta de voz o quiere hacer una confronta con algún indicio biológico y el imputado se niega. eh, Anteriormente se consideraba, o más bien dicho, se decía que tenía que acudir ante el juez de control, y muchas veces el juez de control lo otorgaba y se iban en amparo indirecto, de ahí se iban en amparo en revisión, pero de tal forma que nunca se pudiese ejecutar el tema de la obtención de una muestra a un imputado. Ahora la jurisprudencia dice que es improcedente el juicio de amparo cuando se trate de este tipo de solicitudes. Y por tanto, el hecho de que un juez de control otorgue una técnica de investigación por sí misma no viola los derechos de las personas. ¿Sí? Entonces, pues ahí hay digamos, una cuestión muy importante, porque va a influir en la práctica forense para el momento de obtener actos o técnicas de investigación. Ahora bien, también fíjense que ahorita con todos estos cambios viene, más bien dicho, ustedes vieron que hace una semana hubo cambios a la ley de amparo. ¿Sí? Es decir, se modificaron pues prácticamente la mitad de la ley de amparo, rehicieron la ley de amparo. Entonces, digo, entre los cambios más importantes es el tema del reconocimiento de un lenguaje inclusivo. Esto, por ejemplo, ustedes pueden ver que en la República de Argentina, el presidente de Argentina ha emitido decretos para que se deje de utilizar el lenguaje inclusivo, que esto no implica ningún tipo de protección adicional. ¿Sí? Entonces, aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque algún grupo de derechos humanos considera que el lenguaje inclusivo es una forma de proteger a las personas. Es una forma de no discriminarlas. Es una forma de hacerlas titulares de derechos humanos. Sin embargo, hay otro grupo, igual de expertos en materia de derechos humanos, donde indican que el lenguaje inclusivo eh, en, nada, en nada abona para proteger a una persona.
Sí, ahora, por ejemplo, sin embargo, hay un detalle en este lenguaje inclusivo, porque en algunos de ellos lo hicieron de manera genérica, sin que se haga orientación a hombre o mujer, y en algunos de ellos lo hicieron de manera específica. Es decir, sí se hace la categorización de un hombre y de una mujer. Pero cuando se hace de manera específica, reconociendo dos géneros, sigue siendo discriminatorio, porque hay otras personas que tienen otra identidad de género diferente al hombre o a la mujer. Entonces, el hecho de que no hayan sido incluidos en esa, digamos, en esa ley de amparo, pues va a generar problemas, va a generar polémicas. Bien, por ahí yo escuché una voz. Bien, continuamos. Entonces, ¿por qué? Porque al no utilizar un lenguaje totalmente inclusivo para aquellas personas que tienen preferencias sexuales diferentes, con rubro de identidad diferente a, a las personas de sexo masculino o femenino, o simplemente que se consideran que no tienen un género, que también deben ser reconocidos esos derechos, pues evidentemente si utilizamos, por ejemplo, la expresión los jueces y las juezas o las magistradas y los magistrados, pues estamos utilizando un lenguaje totalmente excluyente. Es decir, en aras de esa inclusión sigue habiendo exclusión. Sí, entonces estamos frente a una política de inclusión y exclusión. Y eso no abona en tema de protección a los derechos humanos. Por eso digo, yo no quiero ser tan radical, pero sí se puede generar un lenguaje neutral sin que se violen las reglas de la gramática de la Real Academia de la Lengua y las reglas, digamos, de inclusión para todas las personas, para todos los géneros. Permítame 3 minutitos. Bien, compañeros, un recesito de 10 minutos porque voy a conectar la computadora. Entonces, en lo que hago el tema del internet y todo eso, ya para ir explicando y ir haciendo los apuntes que van a ser de utilidad para ustedes. Me voy a desconectar.
Bien, vamos a continuar, compañeros. Bien, lo que les venía platicando en hace un rato es este factor. ¿Cuántas? Sí, los terrones blanco amarillo. Ah, sí. Claro.
Conózcanlo. Camilo Constantino. Camilo Constantino. Ahí le pongo. Comentarios. Bien, es lo que les decía hace rato, que recientemente se hicieron modificaciones a la ley de amparo con el propósito de incorporar los criterios de la reforma judicial publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre del 2024. Sin embargo, al analizar el texto de la nueva ley, se puede observar que se maneja un lenguaje incluyente a efecto de garantizar el acceso a la justicia a todas las personas. Por otra parte, en aras de proteger esa protección, en algunos casos únicamente se incluye un lenguaje de dos géneros, el masculino y el femenino, dejando excluidas a las personas que no se identifican con esos géneros. Y como ustedes saben, en la República de Argentina, el presidente Minelli firmó un decreto donde se prohíbe expresamente utilizar el lenguaje excluyente en los actos gubernamentales y que se rigieran bajo las normas de la Real Academia de la Lengua Española, ya que esa diferenciación en nada abona
en proteger a las personas. Ahora, por otra parte, ustedes saben que también en los Estados Unidos el presidente de la República firmó, digamos, un decreto donde se prohíbe expresamente el cambio de identidad. Entonces, eso es lo que tenemos. En Estados Unidos, el presidente de la Unión Americana firmó un decreto donde se prohíben expresamente el cambio de identidad y la regulación de las reasignaciones de géneros, y que se atendiera a las reglas de la biología donde fisiológica y morfológicamente se reconocen dos géneros, masculino y femenino. ¿Sale? Digamos, los grupos de derechos humanos reconocen, reconocen la diferencia, la diversidad sexual. Un derecho inherente a la personalidad. Digamos, derivado de esta apreciación, es que hasta la propia Suprema Corte ha creado un protocolo nacional para juzgar con perspectiva de diversidad sexual. El estandarte principal es el uso del lenguaje, inclusive del primer circuito emitió una jurisprudencia donde expresamente prohíbe que a las personas menores de edad precisamente se ocupe la expresión
menor y que se denomine niña, niño o adolescente. Perfecto. De evitar una discriminación y desigualdad en la protección de sus derechos humanos. Entonces, si se dan cuenta, en el caso mexicano, el lenguaje incluyente busca evitar un concepto de discriminación. Pero incluso podemos poner otro caso. Ustedes saben que a inicios de esta década, en Aguascalientes, se utilizó en el Tribunal Electoral un lenguaje no binario al denominar a una persona como magistrado y marcó la pauta para que otras instituciones utilizaran ese lenguaje en los actos que realizan. Ahora es posible, por ejemplo, sacar un pasaporte o una credencial de lector con el género no binario y toda la documentación gubernamental debe adecuar sus formatos y documentos con la inclusión de ese lenguaje. Entonces, como pueden observar también en estos puntos, en el protocolo para juzgar con perspectiva de diferencias sexuales, también buscan la cuestión de la inclusión de ese lenguaje. Sin embargo, la mayoría
de las expresiones de inclusión se sigue demostrando que existe una exclusión, ya que únicamente se está contemplando la expresión masculina y femenina de las palabras de las personas de los oficios. Entonces, ya no le tocaba un lugar donde pudieran ver. Y esto conlleva Aunque como era, en general ya la gente estaban del grupo. en cierta manera esta diferencia no abona de fondo la protección de los derechos de las personas, Pero se llenaron de responsabilidad por muchos años. ni a evitar la discriminación. Entonces, como puedes observar en el caso mexicano, Ajá. el lenguaje incluyente busca evitar un concepto de discriminación. Y los organizadores no hay un pero, ¿no? Sí, pero cuando te preguntan, ya más o menos tienes tu logística, ¿qué vas a hacer ese día? Entonces, sí, hay varios temas que, como tú dices, o sea, cuando lo es la primera vez, no me dio la logística. Cuando no contratas a personas que sepan de eso en las ciudades. Así es. Van a hacer eventos en lugares donde no se ciudades. Y pero hay algo así. bueno, pero el debate no es muy bien. Bien, entonces aquí ustedes observan que en el caso mexicano, el lenguaje incluyente busca evitar un concepto de discriminación y se comienza a modificar desde la Constitución, así como en las leyes secundarias para buscar, desde las palabras, proteger la protección a las personas. Cuando vaya para Y ser más integral
la forma en que deban actuar, expresarse y acceder a la justicia. Bien, también analizábamos hace rato con este tema en el caso de Argentina. Se está en un proceso de implementación del jurado popular en las 23 provincias. Sí, en la capital. En el Distrito Federal de Buenos Aires. Y en la jurisdicción federal. El jurado se integra por 12 miembros elegidos e insaculados desde el padrón electoral, donde antes de integrar el jurado se revisa escrupulosamente que las personas que vayan a no tengan conflicto de intereses con las partes procesales. Además, el jurado busca una participación activa de la población en general, para que sean ellos quienes juzguen a sus pares y no un juez desde la comunidad, sus escritorios. Además, el jurado es imparcial. Vamos a poner activa entre paréntesis, que no solamente sea pasiva. Con el jurado se busca juzgar a las personas por los delitos de juicio oral y
al momento de emitir una decisión deberá ser por unanimidad. El sentido del fallo del jurado es inatacable. Los recursos procesales se concentrarán a revisar, por ejemplo, si un miembro del jurado tuvo contacto con alguna de las partes Pero, sí, o que existe alguna causal de impedimento para juzgar o que no haya estado presente el momento del juicio, así como las irregularidades que se pueden cometer durante la sustanciación del procedimiento. Es decir, el Tribunal del SADA, a través de la casación, únicamente revisa el fondo, el de la forma, pero no el fondo de la decisión. Se puede anular una sentencia, más bien dicho, un fallo emitido por el jurado popular por excepción, principalmente cuando exista una violación grave a los principios rectores del proceso, como la inmediación, la continuidad, la concentración, la publicidad o la contradicción. Asimismo,
El fallo se puede anular cuando alguno de los miembros del jurado falten a la verdad y tengan un interés personal en la decisión judicial. Los miembros del jurado Una persona no son juristas, sino son personas que pueden o no tener profesión. Bien, existe un procesalista de nombre Alberto Binder. Quien manifiesta que el jurado popular es la máxima expresión de la democratización de la justicia. Es decir, hay mucha aceptación por parte del jurado popular. En ese país.
Fíjense que en Bolivia, en el año 2009, se modificó la constitución del Estado plurinominal de Bolivia, donde se reconoce, más bien donde se regula la elección popular de los magistrados de la Corte Suprema, así como de los magistrados regionales. En su primera realización se disolvió la Corte y y ganaron las elecciones los jóvenes afines al gobierno. Sin embargo, se buscó por idea de Evo Morales, fue el principal precursor de implementar la elección de magistrados por el voto popular.
Bien. En el caso de los Estados Unidos, algunas entidades sí eligen a sus magistrados a través del voto popular. Sin embargo, converge también al mismo tiempo el jurado popular. Cabe destacar en la participación electoral en la Unión Euroamericana regularmente es alto. Pues existen un factor de identidad y la oportunidad participar parte de la población en las decisiones de Estado. Bien. Vamos a continuar en esta parte. No es tanto tiempo.
mexicano, la evolución en la integración de la Corte ha sido muy diferente. O le vamos a denominar muy muy amplia. Ya que desde la Constitución de 1917, la integración por 11 ministros y han existido dos disoluciones en diciembre de 1934 y en diciembre de 1994. Sin embargo, la reforma más importante para esta materia es el la independencia funcional del juzgador que se logró con la reforma de 1982. Sí, pero vamos a tomar un receso de unos 15 minutitos para poder analizar estas reformas. Vale, ahorita nos vemos, compañeros.
Buenas tardes, licenciados. De parte de la coordinación académica, les informo que el doctor Camilo está teniendo muchos problemas de conectividad y por lo tanto no podrá continuar con la clase. También les aviso que mañana la clase iniciaría a las 10 a.m. para que por favor se puedan agendar. Bueno, buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes, gracias.